Esta es la sede de la fundación, empezamos en abril del año pasado, o sea que estamos casi a un año. Y algo que queríamos hacer era dejar grabado en esta primera sede un espacio. Yo conozco a Susana en el año 96, 97, en la CTA, cuando yo empezaba a dar llevaba más o menos 3 años de haber fundado la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, y había ido a Costa Rica precisamente a un evento también regional donde me eligieron como presidenta de la red latinoamericana y me asusté muchísimo, pero fundamentalmente porque todavía no leía muy bien y escribía muy bien. Había ido nada más que a primer inferior. Nunca me había preocupado porque aparte te decían que ya está, total ya sos grande, ¿no? ¿Para qué? Y estando en la organización me di cuenta que sí, había un para qué. Cuando vuelvo de Costa Rica y habiendo rechazado ser la presidenta de esta organización regional por estas cuestiones que me pedían, entonces vengo y ya sí me pongo que tenía que ir a la escuela. Y actualmente Susana también venía con un proyecto a la CTA para adultos y ahí nos cruzamos y yo soy la primera alumna. El que llega, el adulto que llega a la escuela, llega, aunque diga que fue a primero inferior y qué sé yo, sabe muchísimo de la vida, sabe mucho y es muy inteligente, y para poder sobrevivir en este mundo sin haber ido a la escuela hay que ser muy inteligente, hay que tener mucha intuición, mucho corazón. Entonces, para mí, y lo digo siempre, ella, en este caso estamos hablando de Elena, ella fue mi maestra, yo aprendí mucho de ella y bueno, y traté de transmitirle todo lo que pensaba que me podía servir, ¿no? Yo pertenezco a una generación que soñó fuertemente con una sociedad más justa, ¿no? La generación de los 70. Creíamos que teníamos ya al alcance de la mano hecha la revolución, que iba a haber justicia, igualdad. Jamás nos imaginábamos gente durmiendo en la calle como hay ahora, ¿no? Fue necesario el golpe cívico-militar para poder implementar ese plan económico que dejó a todos en la ruina, ¿no? Y que se profundizó después en los años 90. Digamos, para mí solo era posible una sociedad más justa si todos tenían alcance del saber, ¿no? Si no es muy injusto. Siempre el que tiene el saber tiene el poder. Entonces había que alfabetizar y todo. Y además en esa época, bueno, teníamos una forma de alfabetizar que no era mi mamá me mima, era América Latina unida o dominada, por ejemplo. Con esas frases alfabetizábamos, ¿no? O sea que además de alfabetizar era como discutir, poder llegar a tener ideas comunes, ¿no? Bueno, y en eso, además de esa tarea hermosa que hacían los inquilinatos del barrio de Once, en la capital, teníamos ese grupo humano de militancia que, bueno, muchos lo deben tener ahora también, que yo lo tengo en la escuela, que es donde uno puede construir sueños con otros y otras, que es la cosa más hermosa que uno le puede pasar en la vida, ¿no? Bueno, estaba en eso cuando fue el golpe. Yo conocí a Osvaldo, mi compañero, el papá de mi hijo está acá presente. Lo conocí en esa unidad básica, yo tenía 17, él tenía 24. Él militaba en la organización Montoneros y era el responsable de esa unidad básica. Y bueno, después nos fuimos a vivir juntos, yo dejé la escuela, que después vi libre. El amor siempre puede más, ¿no? Bueno, el amor a todo, a ella y al proyecto que tenía. Nos fuimos a vivir juntos, decidimos tener un hijo. En esa época muchos ya había sido el golpe y muchos compañeros tuvieron hijos en ese momento, y muchos hijos, porque era como aferrarse un poco a la vida, ¿no? Bueno, y ahí, en esa época, en el año 77, nos secuestraron, yo estaba embarazada de Juan, nos llevaron a un centro clandestino de detención, al Vesubio, que queda en Rechén y la Cintura.
Ahí permanecí 3 meses. Lo vi a Osvaldo en 2 oportunidades, en un baño. Él pudo ver mi panza que había crecido la última vez. Y él me dejó una cartita que decía: si es varón, Juan Pablo; si es mujer, María solamente, porque íbamos a poner María Victoria. Donde vi muchas otras embarazadas, gente conocida como Héctor Westergel, el que escribió El Eternauta, y muchos compañeros y compañeras. Si fueron alguna vez al Parque de la Memoria, habrán visto a Pablo Míguez en medio del río, una estatua de un niño de 14 años mirando. Pablito estuvo conmigo también. Y algunas mujeres embarazadas que iban a tener familia las llevaban a Campo de Mayo, donde la cuidaban monjas. A mí me llevan el 16 de junio y el 16 de septiembre me dejan en libertad. Yo no sabía qué fecha era, no sabía qué era la fecha. Claro, porque Perdela nos estábamos encapuchados, encadenados a una pared. Igualmente les digo que así todo y con todo lo que ahí pasaba, que era espantoso, y ya se lo imaginan, así todo hay una parte de lo humano y de cada uno de nosotros y nosotras, que es la parte en que uno se puede conectar humanamente con el otro y con la otra. Y nosotros hasta jugábamos ahí, hasta nos contábamos historias de amor. Por ejemplo, cuando nadie nos escuchaba, cada uno iba contando cómo conoció a su pareja o cosas así lindas. Y saben, a veces cuando podíamos, ¿a qué jugábamos? El año 77, almorzando con Mirta Legrand. Bueno, a mí me liberan un 16 de septiembre, que yo no sabía qué fecha era, y les digo esto porque era mi cumpleaños. Yo, cuando llego a la casa de mi mamá, porque me llevan en un auto, me dejan y me dan plata para un taxi, voy a la casa de mi mamá y bueno, mi mamá estaba como loca, y mi mamá era una madre de Plaza de Mayo, y no podía creer porque estaba como mal porque era mi cumpleaños y yo llegué aparte hecho un escracho total. Y bueno, digamos, ahí me di cuenta que Osvaldo no estaba en ninguna cárcel, y bueno, ahí empecé como a caer en cuenta de cómo venía la mano, ¿no? Porque la palabra desaparecido no existía en ese momento. Y ahí, bueno, traté de vivir como pude, porque no es fácil ser sobreviviente. Aparte no entendía cómo podía ser que la vida siguiera de toda la gente, sabiendo yo que había gente secuestrada en lugares, mujeres torturadas, hijos que robaban. O sea, ¿cómo se podía vivir? ¿Cómo podía seguir la vida así, no? Y entonces, bueno, yo dije, voy a volver a alfabetizar, y ahí fue que volví, que me anoté y empecé a trabajar. Antes de llegar a la CTA, yo trabajé en la Villa 31, en el Comedor Güemes y en otros centros educativos. Y después me dicen de abrir un centro en la CTA Nacional. Ahí fue que llegué. Primero que los maestros de centros educativos, que somos maestros del Estado, ¿no? Como todos, pero que en vez de trabajar en escuelas, trabajamos en instituciones que nos alojan. Entonces tenemos la posibilidad de ponerle un nombre. Yo le puse Isauro Arancibia. Y les digo quién fue Isauro Arancibia. Fue un maestro tucumano, nacido en Monteros, un maestro que él creía en la educación comunitaria. Él decía que la escuela tiene que estar abierta a la comunidad, respirar al ritmo de la comunidad, que las problemáticas de su gente tienen que entrar a la escuela, ¿no? Él nos puso como trabajadores de la educación porque fue uno de los fundadores de CETERA. Entonces, bueno, le pusimos Isauro Arancibia. El 24 de marzo del 76, apenitas entrada la madrugada, el primer muerto de la dictadura fue Isauro Arancibia, fue un maestro. O sea, él se fue al local sindical con su hermano Arturo a defender el lugar, y entraron y lo mataron de 120 balazos. El primer día que yo estoy anotando gente, para ver quiénes venían, quiénes se inscribían,
la primera que llega así como asomadita, mitad de cuerpo así asomadita, con un cuaderno y un lápiz, cosa que a mí me conmueve muchísimo, porque semejante mujer, ¿no? Semejante mujer con su lucha, con todo lo que ha conseguido, se asoma y me dice: ¿vos sos mi señorita? Bueno, fue una cosa tan hermosa, que yo digo siempre que el adulto que vuelve a la escuela, aquel que fue expulsado, porque todos, el niño o niña que no pudo quedarse en la escuela fue porque lo expulsaron de alguna manera. ¿Viste cuántos años tengo? Ay, no, bueno, ahí está. Todo, mirá. Donde quiera que voy, siempre, pero mirá, aparte acá ya como escribías más largo todo. Sí. No podía ser otra persona la fundante del Isauro, porque Elena es quien fundó, o sea, es la piedra del Isauro, sobre las... Soy una piedra. No, claro, es el cimiento sobre el que construimos la escuela. El Isauro así fue creciendo, lo que empezó con una maestra, que era yo, con 15 estudiantes, hoy, 25 años después, porque ahora en agosto vamos a cumplir 25 años, hay 800 estudiantes, hay 3 niveles educativos: jardín maternal, escuela de adultos, la misma escuela que de siempre, escuela de adultos, escuela de niños y niñas, porque hay 2 grados de nivelación para niños menores de 14, porque como vienen con la ranchada de los chicos, es difícil que un chico vaya a la escuela con 12 años a segundo grado. Entonces vienen a nuestra escuela, se nivelan y después los llevamos a las escuelas comunes para que terminen con compañeros de su edad. Tiene secundario también, que está articulado con la Universidad de Avellaneda. Tenemos chicos que han crecido en situación de calle y hoy están estudiando ingeniería informática en la Universidad de Avellaneda. Entonces, digamos, esa escuela construida sobre la base de Elenas, ¿no? de estas mujeres luchadoras, fuertes, solidarias, ¿no? Se fundó en esa base y es un legado para todos ellos, para todos esos sueños que tuvimos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, nada, yo estaba trabajando en otra asociación civil poco tiempo y era poca plata, me había agarrado sin laburo y saltó la oportunidad que necesitaban una persona en la administración en el Isauro. Entonces Lina me entrevistó y yo venía de trabajos sumamente estructurados, en donde vos cumplís horario, haces este trabajo, se entrega así, y el Isauro no es eso. Como ella dice, ¿no? Uno aprende dentro del Isauro. Y yo aprendí a ser más humilde y a dedicarle el tiempo a las cosas importantes, que era escuchar al otro. Me gustaría conocer en primera persona qué era ser mujer en una organización revolucionaria en los 70. Si podés contarnos un poco la experiencia, porque eso también está bueno linkearlo, porque bueno, yo varón que me vengo deconstruyendo. En medio de las corridas, con los hijos y las hijas, en medio de todo eso, siempre la mujer era la que tenía que llevar eso, ¿no? Esa parte, ¿no? Y bueno, lo que significaba todo eso, ¿no? Igualmente yo reivindico esta parte de querer construir una sociedad distinta y una forma de pareja diferente, que no es la que nos enseñaron, que bueno, tampoco es la de ahora, pero que era algo a lo que nosotros aspirábamos. La mujer era mi mujer. Los compañeros no decían mi mujer, decían mi compañera o mi compañero. Eso ya ha cambiado en la historia, ¿no? Eso, bueno, después otra cosa era ser mujer en esa época, por ejemplo, en un centro clandestino de detención, ¿no? Eso sí que era difícil. Bueno, era difícil ser cualquiera, hombre, mujer, lo que sea, pero mujer
como mucho más ensañado, ¿no? Como saben, creo que el 90% de la gente que está acá, ¿no? Que yo soy trabajadora sexual, y entonces el 24 de marzo de 1976 me agarró la policía. A veces me enojo con los organismos de derechos humanos porque nunca hicieron justicia con nosotras, nunca les importó qué es lo que nos hicieron a nosotras y tener en ese momento ideologías políticas, ¿no? Era solamente pararnos en la esquina para trabajar y sobrevivir. Bueno, me metieron en la brigada de Morón, estuve en ese momento un cliente, a través de una mirilla le pasé un papelito a un sargento que no era tan perverso, que le llame a una persona, esa persona me puso un abogado y eso me valió que me dieran 60 días, ¿no? Porque los milicos se enojaron. Pero bueno, eso también me marcó en la vida, ¿no? A mí me marcó profundamente en el odio que le tengo a los vigilantes. Si me paran con el coche le busco la pelea porque sí, busco pelear, ¿no? Porque no los quiero para nada por lo corrupto, lo violento y todo lo que ya sabemos que son. Por eso a mí el 24 de marzo lo tengo grabado profundamente. ¿Qué pasó? ¿Qué cambio hubo en ese momento? Y después porque se ocuparon de decirle a mi mamá porque estaba presa. Y a partir de ahí empecé a deambular con mis hijos, ¿no? Porque mi mamá me esperó en la puerta de mi casa con el bolso y mis chiquitos, que tengo a él y a Pablo, y me mandaron a deambular por la vida porque ya no tenía quien me los cuidara, bueno, una situación. En el 2003, con Néstor, se pudo volver a, digamos, como que ahí se reivindicó la militancia, se bajó el cuadro de la ESMA, de los milicos, es como que pudimos, digamos, sentirnos que quiénes éramos, ¿no? O sea, volver a sentir, digamos, bueno, sentirnos mejor, porque parecíamos culpables los militantes. Y se impulsaron los juicios. Los del Vesubio, los guardias del Vesubio que estuvieron conmigo, la mayoría fueron juzgados. Los pude reconocer uno a uno y declarar en un juicio teniéndolos adelante. Bueno, y además, antropólogos forenses, el equipo de antropólogos fue encontrando, gracias al ADN, fue encontrando cuerpos, huesos que tenía que no encontraba los familiares. Juan Pablo se hizo el ADN, después me llaman un día de antropólogos y me dicen, parece que lo de Juan Pablo da, la sangre, puede ser, te tenés que sacar vos y ver para sacarle a él lo que tiene de mí. Y bueno, finalmente dio que era Osvaldo. Entonces, si bien eran los huesos lo que recuperamos, pero bueno, era como importante. Hubo un momento en que estuvimos Juan Pablo, Osvaldo y yo juntos. Y para mí era Osvaldo el que estaba ahí. A Osvaldo lo habían fusilado, le habían pegado un tiro acá en la frente. Pero nosotros tuvimos esa suerte de poder enterrarlo, de poder hacerle una hermosa despedida, honrar su vida en una hermosa despedida. Y bueno, y eso fue muy importante, ¿no? Y yo, ahora mis nietos tienen un lugar donde llevar una flor a su abuelo, que madres no tienen esa posibilidad de llevar una flor a sus hijos. No, y para cerrar les quería decir esto, que una vez, dando una charla en la escuela, una nena me dice, porque cuando a mí llego al Vesubio me dicen, ahora olvídate de tu nombre, a partir de ahora no sos más Susana Reyes, sos M17, ¿no? Eso me dijeron cuando llegué, bueno, y siempre me llamaban así, M17. Entonces yo conté eso, me inicié la charla. Cuando terminé la charla, la nena me pregunta, en quinto grado era, me dice, perdón, dice, ¿y cuándo te acordaste vos que era Susana Reyes? Como si yo hubiese obedecido. Y ahí esa pregunta que parecía tan simple era muy profunda porque yo me fui acordando quién era a medida que hubo
digamos, en que avanzamos en los derechos humanos. A medida que fuimos recuperando los hijos de nuestros compañeros, a medida que, digamos, que se acercaban los pibes a la escuela, más pibes que dormían en la calle venían a la escuela, a medida, no sé, que podíamos señalar a los culpables y hubo más juicios de lesa humanidad. Cada marcha donde decíamos que nuestros compañeros estaban presentes, bueno, cada vez me daba más cuenta de dónde venía y quién era yo. Gracias.